Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de la pragmática de 1772 y de cómo cambió la moneda española con esta pragmática, que fue la gran reforma monetaria de Carlos III. Carlos III un poquillo tramposo, como vamos a ver. De esta pragmática ya hemos hablado en diferentes momentos, no le he dedicado nunca un podcast, así que yo creo que está bien hablar sobre ella y sobre todo esto de cómo cambió la moneda española tras la pragmática. Esto lo hago animado por una subasta de Catawiki. Es una subasta que organiza Hispania Online para el día 27 de agosto de 2024 y que trae mucha moneda española, tanto anterior a esta pragmática como posteriormente. Hay que decir que la subasta como tal no es que la organice Catawiki, aunque obviamente ahí está su valor añadido, sino que es pues Hispania Online, que es la empresa Hispania, es una tienda que está afincada en Murcia y que bueno, lleva muchos años pues vendiendo de manera física en Murcia y ahora gracias a Catawiki organiza sus propias subastas. O sea, se ha animado a organizar su propia subasta como esta, que digo, tiene pues ciento y pico monedas españolas de un nivel bastante bueno. O sea que si os interesa la moneda española, sobre todo moneda de los Países Bajos y también de siglos XVIII y XIX, no os podéis perder esta subasta de Hispania Online. Bueno, pues sin más vamos con esta pragmática de 1772, que como digo es una pragmática muy conocida, pues porque supuso un cambio iconográfico importante, sobre todo en la plata. Supuso el fin del famosos columnarios y empezaron a aparecer los 8 reales o las otras monedas en otros módulos, ¿no?, de busto, en el caso de la plata. Y en el caso del oro, bueno, pues fue algo más continuista, iconográficamente, unas monedas y otras, pero sí que supuso el fin de los caras de rata para dar paso a este último busto de Carlos III y luego de los siguientes reyes españoles. Sin embargo, aquí, como voy a comentar, esta pragmática era un poco tramposa porque hubo una orden secreta para reducir el fino de las monedas de oro y de las monedas de plata. Bien, esta es un poquito la conclusión general, a lo mejor estoy adelantando las conclusiones, pero bueno, esta idea tiene que quedar muy clara. Vamos a ver cómo era la moneda española, especialmente de cecas indianas, de cecas americanas, anteriormente a esta pragmática. Y esta moneda española se regía fundamentalmente por otra pragmática que era la de 1728. Esta es una ley, ¿no?, pues que estaba aprobada por Felipe V. Esta pragmática de 1728 habla bastante de reformas, ¿no?, de reformar la moneda indiana en varios aspectos. La primera cuestión fue acabar con las acuñaciones a martillo y la segunda cuestión, que hubiese nuevos diseños para la moneda americana. Una moneda americana que ya se entendía que tenía que ser acuñada a volante. Fijaros que esta pragmática es de 1728 y empezó a aplicarse en 1732, que es cuando empieza a mecanizarse la Casa de Moneda de México y cuando empiezan a arrancar los columnarios. Claro, la idea de esta reforma de Felipe V era, bueno, pues vamos a cambiar todas las casas de moneda americanas, van a dejar de acuñar a martillo y van a empezar a acuñar a volante y con estos nuevos diseños. Claro, el papel todo lo aguanta. La realidad es que se siguió acuñando a martillo durante muchísimos más años, ¿no? De hecho, la Casa de Moneda de Lima siguió acuñando a martillo hasta 1752. O sea, fijaros que habían pasado 24 años desde que se publicó esta pragmática hasta que en Lima se dejó de acuñar a martillo. 24 años. Y en Potosí fue más todavía, porque se siguió acuñando a martillo hasta 1773. ¿No? Que estos son pues 45 años, una cosa así. Claro, diréis, bueno, pero ¿por qué tardan tanto en aplicar la ley? Bueno, pues una cuestión económica, simplemente, porque era mucho más barato acuñar a martillo que acuñar a volante. De hecho, esta ordenanza de 1728 venía acompañada de otras dos órdenes de 1730 y 1732,
Claro, al ser órdenes técnicas no las tenemos tan en cuenta, pero son muy importantes para ver cómo se pudo llevar a la práctica esta pragmática. Estas órdenes de 1730 y 1732 lo que hicieron fue nacionalizar la producción de moneda, dicho con terminología actual, por supuesto. Lo que hacían era hacer que los trabajadores de las cecas fuesen, digamos, funcionarios, también en terminología actual, y que la producción de monedas fuese algo que dependiese directamente de la corona y no que fuesen empresarios privados los que llevasen a cabo esta producción de moneda. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué lo hacían? Bueno, pues curiosamente, porque esto favorecía la innovación. O sea, el hecho de que esta producción dependiese de la corona y no dependiese de empresarios particulares, favorecía que se pudiese hacer una inversión fuerte en esta producción, en estas casas de moneda. Claro, pensad que el coste de pasar de la acuñación a martillo a la acuñación a volante era un coste enorme. O sea, eso lo estuvimos hablando con detalle cuando estuve en Potosí, ¿no? La construcción de esa casa de moneda, de la segunda casa de moneda de Potosí, fue tremendo. Lo mismo se puede decir de la instalación de los volantes y de toda la maquinaria de rodillos en México o en Lima o en Santa Fe de Nuevo Reino. Claro, toda esta inversión solo tiene sentido si se va a estar acuñando en el muy largo plazo. Y claro, pues un empresario, alguien que tuviese, aunque fuese de manera vitalicia, los derechos de acuñación, pues hombre, no iba a hacer esta inversión tan fuerte, porque a lo mejor en toda su vida no recuperaba la inversión realizada. Sin embargo, bueno, aquí pues como que sorprende, ¿no? Esta visión del antiguo régimen de considerar a su propia familia, en este caso los Borbones, ¿no? Considerarles el Estado. Y entonces, bueno, pues hacían reformas y hacían inversiones pensando, o eso es lo que ellos creían al menos, que pues iban a estar eternamente y que, bueno, pues se hacen una inversión fuerte y sus nietos reciben los frutos, pues bien está, ¿no? Porque sus nietos seguirán siendo la encarnación del Estado pues cuando les toque. Así que bueno, pues aquí vemos cómo la corona, cómo la monarquía absolutista tenía una visión a mucho más largo plazo, y esta visión de largo plazo es la que hacía que se hiciesen estas inversiones, y por ello, entre comillas, nacionalizaron la producción de moneda, eso, con las ordenanzas de 1730 y 1732 que acompañaban a esta pragmática de 1728. Bueno, en la pragmática de 1728 también habla de una nueva iconografía, una nueva para el momento. Dicho de manera rápida, estaría el columnario para las monedas de plata y estaría el busto del monarca, estas famosas peluconas, ¿no?, para la moneda de oro. Y además tenía una definición de la ley y del peso que tuviese que tener las monedas. Hablaban de que tenían que tener una talla de 68 escudos de oro y 68 reales de plata por marco castellano. Es decir, que si echamos las cuentas, el 8 escudos y el 8 reales venían a pesar en torno a los 27 gramos, casi exactos. En cuanto a la ley, al fino de la moneda, esta pragmática de 1728 definía que la moneda de oro tenía que tener 22 quilates y la de plata tenía que tener 11 dineros. A ver, el oro puro serían 24 quilates. O sea que si la moneda tenía que tener 22 quilates, pues tenía que ser 11 partes de oro por cada 12 partes que tuviese la moneda. Y la moneda de plata la plata pura serían 12 dineros. Entonces aquí, al hablar de 11 dineros de plata, pues de nuevo serían 11 partes de plata por cada 12 partes que tuviese la moneda. Con lo cual, tanto la moneda de oro como la moneda de plata tendrían una pureza de 916,66 milésimas. Es decir, que tanto el oro como la plata pesaban lo mismo y tenían la misma pureza. Bien, esta pureza y este peso permaneció estable a lo largo del siglo XVIII hasta la siguiente pragmática importante, que fue la de 1762. O sea, desde 1728 hasta 1772, tanto el peso de las monedas como su pureza permaneció totalmente estable.
Esto, bueno, pues era algo interesante, ¿no?, para la monarquía española, porque permitía que fuese una moneda muy confiable, que fuese aceptada en cualquier lugar del mundo, y aunque la pureza de la moneda española fuese mayor que la de otros países, como pudiesen ser Francia o el Reino Unido o Alemania, por ejemplo, bueno, pues esta pureza mayor les permitía que fuese más aceptada por cualquier persona, ¿no?, en cualquier lugar del mundo. Claro que también tenías otros problemas. Por ejemplo, habría gente que se dedicaba a comprar moneda española, llevarla a otros países, fundirla y rehacer esta moneda. Convertir no sé, por ejemplo, estos 8 reales de México, pues que acabasen convertido en talers alemanes, por ejemplo. Bueno, pues eso era un problema. Pero, bueno, pues la monarquía española decía, bueno, pues este problema lo suplo o yo me beneficio porque estoy cobrando un impuesto de señoreaje. O sea, se cobra un dinero por amonedar la moneda, un impuesto. Entonces, cuanta más moneda amonedemos, mejor. Claro, este impuesto de señoreaje podría ser mayor si se baja la cantidad de fino, porque cuando se reduce el fino hay más beneficio por acuñar la moneda. Y entonces, al haber más beneficio, también se puede aplicar un impuesto más alto. Pero, bueno, pues la monarquía española, haciendo esta visión de largo plazo, decía, bueno, yo prefiero cobrar menos impuestos, digamos menos impuestos de cada moneda, pero estar seguro de que la moneda va a ser aceptada en el muy largo plazo, de tal forma que siempre voy a estar cobrando una buena cantidad de impuestos, porque siempre voy a emitir una gran cantidad de monedas. Esta era un poquito la política fiscal que tenía la monarquía española en época de Felipe V, de Fernando VI y en los primeros años de Carlos III. Y esta política permaneció así hasta la pragmática de 1772, que, bueno, pues se hizo obviamente en época de Carlos III. Carlos III, que ha pasado a la historia como, bueno, pues un gran rey reformista, el ejemplo del absolutismo ilustrado en España, y bueno, se le suele citar como el mejor rey de España, de lo cual yo no estoy para nada de acuerdo. Pero bueno, oye, los historiadores suelen citarlo así, es un rey que tiene muy buena prensa, y de hecho, pues por ejemplo, en el despacho del actual rey, de Felipe VI, pues hay un cuadro muy grande de Carlos III. Y bueno, pues él seguramente conozca mejor a sus antepasados de lo que le conozco yo, y se siente muy orgulloso de Carlos III. Bueno, el caso es que hubo esta pragmática de 1772 que de nuevo vuelve a afectar a la producción y a la tipología de la moneda indiana. Es decir, esta moneda acuñada en América, que la habían reformado en la pragmática de 1728, permanece estable hasta 1772 y ahí se vuelve a reformar con una nueva tipología y con unas nuevas técnicas de acuñación. A ver, lo de la parte de la producción, de la acuñación de moneda, realmente tampoco fueron grandes cambios, sino que fue la constatación de que ya todos los cambios de la pragmática de 1728 tenían que realizarse ya del todo. O sea, ya por fin y con urgencia se tenía que acabar con las acuñaciones a martillo. De hecho, las últimas acuñaciones a martillo fueron en la primera casa de moneda de Potosí en 1773. Y recordemos que esta pragmática es de 1772. Es decir, que ya en cuanto llegó la pragmática a Potosí, se dejó de acuñar moneda a martillo y digamos que se eliminó la moneda macuquina, al menos en su producción. Sí que es cierto que esta moneda macuquina siguió circulando, aunque luego, bueno, pues hubo varios intentos de eliminarla en su totalidad de América, ¿no?, de la circulación, tanto por Carlos III como por Carlos IV, pero bueno, realmente circulaba la moneda macuquina en América pues hasta el proceso de independencia y mucho más lejos todavía. El caso es que lo que supuso una novedad importante fue el cambio iconográfico, concretamente en la moneda de plata, porque esta pragmática lo que hace es acabar con el columnario. Este columnario tan querido por todos, tan bonito, bueno, pues se pone su fin
con la pragmática de 1772. Se pasa de la representación abstracta del Imperio español con estas columnas de Hércules y esta corona que rodea el mundo a una representación más propia del absolutismo, que ya habían adoptado otros países tiempo antes, que es incluir el busto del monarca. El monarca como encarnación del Estado, esta frase famosa de Luis XIV, ¿no? Del Estado soy yo. Bueno, pues esta misma idea aparece ya en la moneda española. Bueno, digo ya, o sea, aparece bastante tarde en la moneda española, pero aquí aparece, en 1772. Entonces, bueno, pues de manera un poco rápida se podría decir esto, ¿no? Que tanto en la moneda americana como en la moneda peninsular aparece el busto del monarca, tanto para el oro como para la plata. En el oro cambia el diseño del cara de rata se deja atrás y se pasa a otro busto, el último busto de Carlos III, pero tanto el cara de rata como el último busto de Carlos III fueron obra de Tomás Francisco Prieto, así que son auténticas obras maestras. Y hay que decir que el busto es el mismo tanto para la moneda indiana como para la moneda peninsular. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque eran equivalentes. Los 8 escudos o el 2 escudos acuñado en México y el acuñado en Madrid tenían exactamente la misma cantidad de oro. Pero eso no ocurría con la plata, eso ya lo hemos hablado en otros momentos, no sé si ha aparecido en un podcast, pero desde luego he dedicado artículos a ello. Estaba la moneda nacional, que era la de cecas americanas, y la moneda provincial, que era la de las cecas peninsulares. Y la moneda nacional, la de las cecas americanas, tenía mayor cantidad de plata que la de las cecas provinciales. Por lo tanto, el diseño no podía ser el mismo, porque la idea era poder identificarlo de manera sencilla. Así que el busto de Carlos III y de los monarcas sucesivos en las cecas americanas, pues tenía una coraza y un clámide, ¿no? Se le representa así como que fuese un emperador romano, casi. Mientras que en las cecas peninsulares lo que parece es un busto desnudo con una toga. Bueno, pues son diferentes representaciones para que fuese fácil identificar qué moneda está acuñada en la península, qué moneda está acuñada en América. También el reverso es distinto y es muy fácil de determinar porque las acuñadas en América siempre tienen las columnas de Hércules, mientras que las acuñadas en la península no tienen esas columnas de Hércules. Si queréis entrar aquí en más detalles, pues en el artículo que acompaña este podcast he enlazado pues varios artículos y bueno, también está el estudio que hizo Héctor Torregrosa y que nos dio una charla al respecto. Ahí vais a poder encontrar más información sobre estos cambios iconográficos. Pero bueno, así como primera idea, pensamos que cambia tanto el oro como la plata y sobre todo que se deja atrás ya el columnario. Y bueno, pues esto parece ser, o así aparentemente, leyendo la pragmática y viendo este aspecto así un poquito más superficial, vemos que lo que hacen es modernizar la moneda española. Digamos que pone por fin Carlos III la moneda española a la altura de los tiempos, ¿no? Ya a un absolutismo que ya era hora que llegase a esta moneda española. Y bueno, pues esto digamos que encaja dentro de todas estas reformas de Carlos III, de todas estas reformas borbónicas, y bueno, pues parece algo como muy dulce, ¿verdad? Bueno, pues no es tan dulce. Leyendo el papel sí parece dulce, viendo los nuevos diseños y demás también parece muy bonito, pero la realidad es que Carlos III tenía otras intenciones. Y son intenciones que muchas veces se olvidan, que es lo que yo creo que ocurre muchas veces a este rey, que bueno, pues sí, aparecen las reformas que hacen, pero siempre se nos olvida que detrás de esas reformas había intenciones que a lo mejor no eran tan buenas. Bueno, el caso es que esta pragmática de 1728 vino acompañada por dos órdenes que reducían la cantidad de oro y la cantidad de plata que tenían las monedas. Y además eran órdenes secretas, o sea, eran órdenes que daba la corona a las casas de moneda sin publicarlo en ningún sitio, sin que se enterase nadie. La primera de estas órdenes fue del 18 de marzo de 1771 y bueno, pues lo que dijo es que la moneda de oro
debía tener 21 quilates y 2 gramos y medio, en vez de 22 quilates. Es decir, pasaba a tener 901 milésimas de fino. Mientras que la moneda de plata tenía que tener 10 dineros y 20 granos. Es decir, tenía que tener 902 milésimas de fino. A la moneda de oro le había quitado 15 milésimas, a la moneda de plata le había quitado 14. No parece gran cosa, pero claro, si esto lo multiplicamos por la gran cantidad de moneda de oro y de plata que se estaba acuñando en las tecas indianas, pues al final era una enorme cantidad de dinero que ganaba la corona de manera secreta. No quedó en esto, porque hubo otra segunda rebaja, una segunda rebaja ilegal, porque fue de nuevo una orden secreta dada por Carlos III. Y esta se dio el 25 de febrero de 1786. En este caso ya se fijaba el fino de la moneda de oro en 21 quilates, es decir, 875 milésimas. Vemos aquí que la rebaja es bastante más considerable. Y la de la moneda de plata pasaba a ser de 10 dineros y 18 granos, es decir, 895,83 milésimas. De nuevo, otra rebaja más considerable. Es sencillo entender por qué Carlos III hizo estas rebajas, ¿no? Y bueno, pues la primera idea que nos viene a la cabeza es simplemente que lo que quería era obtener beneficios a corto plazo. Aquí Guillermo Céspedes del Castillo, un grandísimo estudioso, estimó que se ganaría la corona unos 68 millones de pesos gracias a estas rebajas, ¿no? Solamente hasta el año 1788. O sea que esto era un dinero muy considerable lo que estaba ganando la corona gracias a estas rebajas ilegales o secretas al menos. El segundo motivo era eliminar la discrepancia que había entre la pureza de la moneda española y la pureza de la moneda del resto del mundo. De hecho, aun incluso habiendo reducido el fino de manera ilegal, la moneda española seguía teniendo más pureza que la del resto de países, con lo cual, bueno, pues tenía cierto sentido. Igual que se estaba actualizando la moneda en lo que a la iconografía respecta, pues también se actualizaba en lo que a la composición de la moneda respecta, ¿no? Y esto, bueno, pues también lo podemos ver a día de hoy, como muchos países, las monedas bullion que emiten, pues van alineando a cierta metrología que es internacionalmente aceptada. Y el tercer motivo, que nos apunta Guillermo Céspedes también, es el de eliminar los beneficios de los traficantes de monedas y de los especuladores, o sea, gente que compraba pues, moneda española simplemente pues, para fundirla en otros países y fabricar moneda en otros países, o para simplemente comprarla y venderla de un país a otro. Entonces, bueno, si se reducía la pureza de la moneda española y se reducía la diferencia con otros países, pues el beneficio que tuviesen estos traficantes de monedas sería bastante menor. Claro, aquí lo que habría que preguntarse también es por qué se hacía de manera secreta. Pues porque no tiene mucho sentido hacerlo de forma secreta cuando, digamos que hay motivos lógicos a la hora de reducir la pureza de la moneda. Es más, cuando estas monedas eran aceptadas en todo el mundo, o sea, era muy obvio que enseguida se iban a dar cuenta, porque, no sé, cualquier italiano o inglés o alemán o chino o, no sé, vietnamita o quien sea, que agarrase las monedas españolas y las fundiese, ya se iba a dar cuenta de que la pureza era menor de lo esperado e iba a dar la voz de alarma rapidísimamente. Entonces, claro, ahí está la pregunta, ¿por qué se hizo de manera secreta? Y la verdad es que aquí pues nadie ha dado una respuesta, o sea, no se sabe muy bien por qué lo hizo. En mi opinión, pero a ver, esto es mi opinión, o sea, ¿quién soy yo, no?, para opinar? Pero bueno, pues yo opino. Carlos III lo hizo de manera secreta para que no se diese la voz de alarma antes de hacer estas acuñaciones. Es decir, él prefería que estallase la bomba una vez que ya las monedas estaban repartidas.
Y luego a lo mejor hasta lo pudo asumir, decir, sí, pues es verdad, hemos reducido el fino de las monedas. Pero muchas veces en la política es mejor discutir sobre hechos consumados que discutir sobre hechos por hacer. O sea, que él prefería, digamos, que le cayese el chaparrón una vez que ya se ha llevado a cabo su nueva política, antes que estar discutiendo la nueva política con quizá mercaderes o potencias extranjeras. Y por último, hay que decir que todo esto también explica por qué las monedas posteriores a 1772 por lo general son bastante más comunes que las monedas anteriores a 1772. O sea, a priori no parece que tenga mucho sentido que un cara de rata de 1769 sea mucho más raro que un 8 escudos de 1774. Estoy poniendo dos ejemplos. Pero ocurre. Por lo general ocurre que los caras de rata son mucho más raros que los segundos bustos o los últimos bustos de Carlos III. Bueno, pues esto ya vemos por qué ocurre, porque hubo esta rebaja de fino, entonces las propias casas de moneda españolas y también las internacionales tenían mucho más aliciente en fundir las monedas anteriores. Tenían aliciente en agarrar un 8 escudos pelucona y fundirlo para hacer un nuevo 8 escudos de Carlos III. Entonces, claro, esto hace que la tasa de supervivencia de las monedas anteriores a 1762 sean bastante menor que las monedas posteriores a 1772. Y ya como último apunte, quisiera decir que estos ingresos extra que recibió la corona gracias a esta reducción del fino de las monedas, pues eran coherentes con la política que tuvieron los Borbones en América. Bueno, en América y en la península. A ver, estas reformas borbónicas no fueron gratis. Entonces, todas estas reformas que hubo en el siglo XVIII y muy especialmente en época de Carlos III, pues supusieron un aumento de los impuestos. Este aumento de impuestos motivó a las oligarquías americanas a independizarse de la corona española y por eso ocurrió los procesos de independencia. Esto es algo que siempre se nos suele olvidar, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista económico, quienes llevaron a la independencia de América no fueron ni Bolívar, ni O'Higgins, ni Artigas, ni San Martín, ni nadie de estos. Al final, el que motivó la independencia de América no fue otro que Carlos III. Bueno, pues espero que os haya gustado este podcast y bueno, os invito a echar un vistazo a la subasta de Hispania Online que organiza Encantawiki para el día 27 de agosto de 2024. Tiene muy buenas piezas de los Países Bajos españoles, y muy buena moneda española, especialmente de siglos XVIII y XIX. Así que si os interesan estos temas, echad un vistacillo a la subasta. Un saludo a todos y hasta pronto.